Gracias a Dios por ellos y por ustedes, y vamos a invitarles que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 4. Voy a dar lectura del 1 al 16. Efesios 4, 1 al 16, para que me siga con su vista. ¿Lo tiene? ¿Puede decir amén? La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Gracias a Dios por su palabra. Pueden sentarse. La unidad del cuerpo de Cristo es el título que el apóstol Pablo le da a esta porción de esta epístola o carta que envía a la iglesia de Éfeso. Es una ciudad Éfeso y por eso se llaman los Efesios. ¿Sí? En la hermosa experiencia de un hombre tan fuerte como era el apóstol Pablo, cuando antes de conocer a Cristo, hizo sufrir a la iglesia del Señor. Era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que aborrecía todo lo que venía del Evangelio. Pero cuando es procesado a través del encuentro que Dios tiene con él, Dios se le acerca a él, porque Pablo no andaba buscando al Señor, igual que usted y yo, no andábamos buscándolo. Así le pasó a él. El Señor se acerca a él, una maravillosa entrevista que le hace, vamos a decirlo así, y le dice: Saulo, Saulo, que era su nombre original, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una vez que yo recordaba cómo fue el llamado de Dios hacia el apóstol, o hacia Saulo en ese tiempo, yo estaba atando cabos en algunas situaciones en las que en nuestra vida, cuando estamos pasando situaciones difíciles, en lugar de buscar al Señor como nuestro mejor amigo, como nuestro Padre Celestial, como el mejor consejero, sabio Dios que existe, como el único que puede redimirnos de pecados, como el único que sabe perdonar pecados, como el único que tiene toda la autoridad sobre nuestra vida, pero la gente está en un problemón que tenga cualquiera que sea. A veces siento yo que Dios está diciendo:
María, María, ¿por qué me persigues? Laura, ¿por qué me persigues? Elizabeth, Laura, Pilar, Blanca, Juan, Pedro, Jacobo, cualquiera que sea el nombre de la persona, ¿por qué me persigues? Yo no sé por qué el Espíritu Santo me ponía eso, pero es una manera de ver que la persona, en lugar de buscar y acercarse a Dios, que Él está buscando quizás a través de ese problema, nosotros vemos las cosas totalmente negativas. ¿Por qué vemos las cosas negativas? Bueno, simple y sencillamente es porque Dios ha sido tan bueno con nosotros, Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, que cuando algo pasa en nuestra vida que no nos agrada, con el primero que nos enojamos es con quien no nos debíamos de enojar, que es con el Señor. Y al primero que se le rechaza es a Dios. Es el primero. ¿Por qué me hace Dios esto? Dice la gente. ¿Por qué Dios permite que pase esto? A nosotros nos ha dicho, ¿por qué si su Dios es tan bueno, permite que yo pase esta situación? Pero si le da vuelta la página atrás de la vida de esta persona no se acordó de su Dios cuando todo iba bien en ellos. ¿Verdad, hermano? Yo sé por qué se está riendo. Para que entiendan un poquito. ¿Por qué ahora Saulo, anteriormente ahora Pablo, habla de esta manera? ¿Por qué da este tipo de consejos? Habla de la unidad en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es obviamente la iglesia. El cuerpo de Cristo somos nosotros. La cabeza de ese cuerpo es Cristo Jesús. El Señor que dio su vida por la iglesia. Y este es un consejo de ahora un siervo sufriente, vamos a llamarlo así. Está Pablo en preso cuando escribe esta carta. Y es muy hermoso ver cuando él dice, vivan una vida digna del llamado que se les ha hecho, digna del llamamiento que han recibido. Yo recibí un llamamiento. Ana ya recibido otro llamamiento. Mi esposo tiene uno diferente que yo. La hermana Yadira, la hermana Blanca, la hermana Beani, Bernie, Elsie, cada uno de ustedes tienen un llamamiento de Dios. Tienen un llamado del Señor. Pues la palabra del consejo dice, vivan de acuerdo dignamente a lo que han sido llamados. Cuando usted va a buscar un médico, quiere que el médico sea de la excelencia de la medicina, que no se vaya a equivocar al recetarle, ¿verdad? Usted no va pensando, esta mañana me siento muy mal y voy a buscar 5 médicos. Usted dice, voy a buscar al médico, un médico que está honrando su profesión, que es digno de ese llamado, de esa profesión, y usted está esperando una buena respuesta de él. Pues cuando el apóstol Pablo está hablando aquí que nosotros seamos dignos o vivamos una vida digna del llamamiento que hemos recibido, está diciendo tengan mucho cuidado con lo que Dios ha recibido. No jueguen con eso. No se distraigan. No lo descuiden. Porque este es un llamado divino. Divino. Hablando a la iglesia, aquí el apóstol, hablando a esta amada iglesia de Pablo, le dice en el 1, por eso yo que estoy preso por causa del Señor, uno que sabe lo que es el llamado, uno que está sufriendo por el llamado, uno que está en prisiones por el llamado. Nosotros no hemos llegado a la cárcel todavía a causa de predicar el evangelio, pero él sí. Nada más para que tengamos así un resumen rápido, ¿a qué se refiere él cuando dice preso en el Señor? Y entendamos un poquito los sufrimientos que padeció durante este llamado. Voy a invitarles que busquen 2 Corintios 11:25. De manera rápida lo voy a leer. Dice, voy a leer desde el 24. 2 Corintios 11:24. ¿Ya lo tiene? Dice, 5 veces recibí de los judíos
los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de los compatriotas, peligros en manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Quieren un poquito más? Lean la vida del apóstol Pablo. ¿Quién mejor que él, con todo el trasfondo de una vida totalmente entregada al Señor, una vida sufriente, como dije yo, un testimonio sufriente, para aconsejar a la iglesia de ese entonces y a la iglesia de hoy que vivamos una vida digna de llamamiento que hemos recibido? Digno. Yo muchas veces me pregunto a mí misma, no le puedo preguntar al Señor porque yo no sé cómo vaya, pero ¿será que estoy viviendo dignamente? ¿Será que estoy haciendo las cosas correctas como Dios quiere? Aunque busquemos dirección en el Espíritu, lo que más queremos es que Dios ya no es que se agrade de nosotros, es que se glorifique en nosotros. Ese es otro nivel, hermano. Que Dios se glorifique en el llamado que te ha dado es cuando tú vives una vida digna de Él, apartada para Él, en obediencia, en sumisión a lo que Él está poniendo cada día en tu vida, porque cada día en tu vida Él te estaba abasteciendo de fortaleza para lo que sigue mañana. Él te da la fortaleza para lo que va a llegar mañana, porque el mañana es de Dios. Por eso mismo Él te fortalece para lo que va a llegar. Cuando tú estás tomado la mano del Señor, Él no te va a dejar solo. Cuando tú estás viviendo una vida digna de llamarte cristiano, de llamarte hermano, de llamarte hijo de Dios, Él te da la cobertura, te da la fortaleza para que tú sigas adelante. Y las primeras palabras de consejo, no dice Pablo, ustedes van a pasar cárcel, van a pasar naufragio, van a pasar todo lo que ha pasado. No dice eso. Nos lleva a otra parte que él no lo menciona en sus sufrimientos. Y es la siguiente parte. Dice siempre humildes. Difícil. Cuando todo el mundo encaja con lo que pensamos, cuando todo el mundo está de acuerdo conmigo, me la llevo tranquilo con la humildad. Pero ¿qué tal cuando chocamos con alguien o alguien choca con nosotros? Se nos olvida lo que significa la humildad. Se nos olvida que la humildad abre muchas puertas. Se nos olvida que el carácter humilde es el carácter que podemos heredar del Señor Jesús. Dice la Biblia que Él era humilde, manso y humilde de corazón. De corazón, no de actitudes nada más que para que me vean, no, de corazón. Amables, pacientes, unos con otros en amor. ¿Cuál amor? Nosotros no producimos amor. Nosotros no sabemos dar amor. Nosotros no podemos fluir en nuestra naturaleza humana en amor. Pero sí por el amor de Cristo que fue derramado en nuestros corazones. Porque el vínculo del amor y la misericordia de Dios que trabajó para mí, para ti, en la cruz del Calvario, fue derramado para que nosotros tuviéramos una victoria plena en el sentido de la humildad, para que Dios se glorifique en nosotros, en el sentido de la amabilidad, en el sentido de la paciencia,
todas esas tres virtudes hermosas sean de unos con los otros en amor. Si esto no existe, hermanos, en nosotros, no estamos dignificando ni el don, ni el llamado, ni el ministerio, ni el apellido de cristiano que tengamos. Honrar el llamado, el excelentísimo, el preciosísimo llamado, como dicen otras versiones antiguas, eso viene porque Dios nos capacita para hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nomás practicarlo. Él nos capacitó por el gran amor de Dios que fue derramado sobre nuestras vidas para que nosotros podamos vivir. Dice ahí la palabra siempre. Antes de mencionarlas, dice siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, unos con otros en amor. La gente que no tiene esto, aunque se llame cristiana, es la gente que mejor se aparta. No puede tolerar a los demás, no puede mostrar amor a los demás, no puede tener paciencia con los demás. Mejor viene, escucha y todo, pero como si fuera se queda en un cubículo ahí, una burbuja, y ahí que está. Esos son los oidores de la palabra, pero no pueden ser hacedores. Porque aunque Dios les da para que den, a veces es tanto el orgullo que choca con la humildad de los más humildes. A veces tanta la altivez que creen que deben ser servidos y los demás deben ser amables con él, pero él no tiene por qué ser amable con los demás. La paciencia no la conocen tampoco. Por eso dice siempre, unos con otros, con el adorno del amor. Aunque no lo sintamos por la persona, hay que pedírselo a Dios. Tenemos que decirle la fuente del amor. Señor, esta persona no sé qué siento, pero no es amor. Por favor, ayúdame a amarla. Ayúdame a amarla. Es tan diferente que yo, es tan diferente ella que yo, o él que yo, que se me acaba la paciencia. Dame paciencia de la tuya. Entonces, por si fuera poco, el apóstol dice en el siguiente versículo 3: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Primero, la humildad, la paciencia, la amabilidad no se dan si no empezamos a fluir en el amor. Segundo, esfuércense es que va a ser más allá de tus fuerzas. Con tus fuerzas no vas a poder. Esforzarse es más allá de las fuerzas que nosotros tenemos. Es pedir de la fortaleza del Señor para lograr esto que Él mismo nos está pidiendo. Esfuércense, no te conformes. El conformismo no es bueno, y la persona que se conforma nunca sabe dar otro paso más allá. Es esforzarnos en contra de nuestra propia voluntad, en contra de nuestro propio sentir. Eso no es de que sí siento, por fulanito siento mucho amor, pero por fulanito no. No es de que si siente o no siente, es que el Señor nos dice, esfuércense, ¿en qué? Para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Choco. Aunque sé que creemos en Dios, tenemos el mismo espíritu, pero choco con el hermano, choco con la hermana, choco con la persona, hasta los mismos de la casa. Para acabar pronto, con los mismos de la casa. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que mostrar el ejemplo para mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Si eso que me hace la forma de ser de la persona me está quitando la paz, yo tengo que mantenerme firme para no soltar la paz de Dios. La paz de Dios me fortalece, me da un entendimiento diferente para yo poder fluir en paciencia, poder fluir en amabilidad, poder fluir en humildad y poder amar a la persona.
Son palabras tan pequeñas pero que tienen tanto valor que no se puede desligar la una de la otra. Porque entonces nada más estaríamos practicando una religión. Pero el Señor no quiere que practiquemos una religión que aparenta acercarnos a Él, que nos liga con una relación con Dios, pero que no sabemos acercarnos a los demás, que no queremos aceptar a los demás. Aceptarlo con todo y como sea, con todas las diferencias que yo tengo. El vínculo de la paz de Dios nos fortalece para yo poder hacer lo que yo humanamente no puedo. Para poder esforzarme donde creo que no tengo fuerzas para hacer eso, que yo nunca lo he hecho y ni lo va a hacer usted. Lo va a hacer el poderoso Espíritu Santo que está en nosotros. Así como pudimos perdonar a tal cual persona, a veces nosotros nos predisponemos, todavía no nos hace nada y ya estamos sacando así la defensa. No es eso. En el cuerpo de Cristo no debe ser eso. ¿Por qué dice en el vínculo del Espíritu, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Bueno, porque tenemos que entender que como iglesia somos un solo cuerpo. Hay una sola iglesia. Una sola iglesia, no es querigma, la iglesia de Cristo en todo el mundo. Hay una sola iglesia. Nosotros en Cristo Jesús somos un cuerpo. Cuando usted se queda sentado equivocadamente, de repente se quiere mover y siente que la pierna se le acalambró. Y usted no va a estar a gusto hasta que pueda moverla correctamente. Si tiene un dolor de cabeza, inmediatamente busca cómo ayudarle a la cabeza. Le ayuda a la mano, le ayuda a la boca, le ayuda a la mente, todo le ayuda a la cabeza. Si se machuca un dedo, todo el resto del cuerpo le está doliendo. Y todo el cuerpo va en su ayuda. Todas las defensas del organismo corren para allá. Por eso el Señor pone el ejemplo del cuerpo, a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo espíritu, hermanos, porque a nosotros se nos dio la promesa del Espíritu Santo por el Señor Jesucristo. Y dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia de salvación. Porque hay un Espíritu poderoso, es el Espíritu de Dios más grande que el Espíritu del hombre, a través del cual comunica con nosotros, al cual nos hace sentir cuando estamos mal, el cual nos hace entender la palabra, el cual nos dirige cosas que antes no entendíamos, ahora las podemos entender, el cual nos acerca a Dios, el cual clama por nosotros, intercede por nosotros. Es el Espíritu Santo que lo tenemos todos. Un solo Espíritu. Cuando hay una persona con un espíritu contrario se siente un choque. Pero los que tenemos los hijos, el Espíritu Santo, somos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Un solo espíritu que es el Espíritu del Señor Jesús. Fuimos llamados a una sola esperanza, dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:3. No lo busqué. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Los que antes no teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza en Cristo. Los que antes nos sentíamos muertos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, ahora venimos a tener una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora venimos a ser nuevas criaturas y no termina ahí la historia, sino que a través de esa esperanza esperamos también una gloriosa herencia con el Señor, dice la palabra. Para que entendamos por qué dice un espíritu, una esperanza, un solo Señor. Un solo Señor. Los que confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice Romanos 10:9, esos serán salvos. Los que tenemos un solo Señor, que ya no nos gobierna el príncipe de este mundo que es Satanás, que ya no obedecemos a la voz del enemigo, tenemos un mismo Señor. Nosotros le podemos llamar Señor a Dios, porque ya entendimos lo que es sujetar nuestra vida al poderoso Espíritu de Jesucristo que mora en nosotros.
una sola fe. ¿Por qué? 1 Juan 5:4 dice, la victoria que ha vencido al mundo ha sido nuestra fe. Por muy pequeña que fue tu fe, cuando te hablaron del Señor y tú te arrepentiste, pediste perdón de tus pecados, esa pequeña fe Dios la dio. Y esa ha sido la fe que ha vencido lo que del mundo te ataba, lo que del mundo te sujetaba, lo que cargabas en el mundo se deshizo y ahora tienes una victoria a través de esa fe. Una misma fe fue movida en nuestros corazones, fue nacida en nuestros corazones para que nosotros buscáramos ahora sí a ese Dios que nos está hablando, ahora sí nos disponíamos, dábamos la respuesta al Señor. Sí es verdad, Señor, soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, haz conmigo los cambios que tú tengas que hacer, aquí estoy. Ya no te conozco nada más como el Dios que me decían mis padres, ya no te conozco de esa manera que yo una criatura era, sino que ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Vengo a ser parte del pueblo de Cristo, vengo a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora soy un hijo que te puede llamar Padre Celestial. Por esa fe. Una misma fe a la cual todos hemos sido llamados. Y un solo bautismo. Dice la palabra, Romanos 6:4, que fuimos sepultados para muerte por el bautismo. Nuestra vida quedó sepultada, antigua vida quedó ahí sepultada y resucitamos a una vida nueva en el Señor. Simbólicamente, lo que nuestra vida pasada fue, quedó sepultada. Así como Cristo llegó hasta la tumba, no en la cruz, sino hasta la tumba, quedó enterrado el pecado del hombre. Ahora sí nosotros resucitamos para vida nueva por un mismo bautismo. Fuimos procesados todos los millones de cristianos que hay en todo el mundo. Llamamos a un mismo Señor. Nos dirige un mismo Espíritu. Fuimos bautizados con un mismo bautismo. Tenemos una misma fe. Y un solo Dios y Padre de todos. Dice 2 Corintios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación. Nunca se nos debe olvidar que Él es nuestro Padre Celestial, que Él fue el que oró en consolación cuando tanto consuelo necesitábamos. Cuando necesitábamos el abrazo de nuestro Padre Celestial, Él obró consolación para nosotros. Él trajo el consuelo que no trajo la persona más cercana a nosotros, ni nuestros propios padres pudieron suplir esa necesidad espiritual, solamente el único, solo y poderoso Dios de todos nosotros. Un Padre y Dios de toda consolación. No hay otro que consuele como Él. No hay otro que lleve el dolor. No hay otro que lleve las lágrimas. No hay otro que lleve la causa como la llevó nuestro Señor. Así es que un solo Dios y Padre. Dice además que Él está en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre nosotros, por medio de nosotros y en todos nosotros. 7. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Un segundo compromiso, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado del llamado que hemos recibido. Que nos ha dado una gracia que ha repartido dones sobre nosotros. Dones son regalos sobrenaturales en tu vida, en tu ser, que son dirigidos por el Espíritu Santo y que tenemos que tener mucho cuidado, mucho celo de cómo usarlos. Yo no puedo decir, vengan todos acá, traigan a los enfermos porque yo los voy a sanar. Esto no es así. Esto es con dirección del Espíritu Santo.
ven acá que yo te voy a dar profecía. Esto no es así, es con dirección del Espíritu Santo. Mucho cuidado, ¿por qué? Dice que el Señor nos ha dado gracia en la medida en que Cristo repartió los dones. Ya nos dio gracia, pero para administrar esos dones nos dejó su Santo Espíritu que nos va a dar dirección de cómo llevar a cabo ese don, cómo trabajar el don, cómo desarrolla el don en nosotros. La unidad en el cuerpo de Cristo, que es el subtítulo de el título de este capítulo, es tan importante para que los dones no sean pisoteados, para que los dones no sean envidiados por los que no los tienen, al que sí lo tiene, para que el don no sea perturbado por el que no cree en el don del hermano. Tenemos que, la exhortación fuerte aquí, que abarca todo el pasaje, es la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad la hace el Espíritu, es el mismo Espíritu que por la gracia de Dios manifestó dones en cada uno de nosotros, que son para el servicio y la edificación del propio cuerpo de Cristo. El don no es para que la gente se sienta superior, el don no es para hacer alarde de él, el don es para que cuando se desarrolle y fluye, Dios se glorifique y el cuerpo se edifique, la iglesia se edifique. Todos tenemos dones, los que somos hijos de Dios, todos. El primer don maravilloso fue el don de la salvación. Gracia es el don inmerecido. De ahí Dios ha traído, conforme, dice, a la medida de la fe. La persona tiene más fe y esa fe está sujeta al Señor, le vienen más dones. Le van a llegar más dones. Él está administrando correctamente, dirigido por el Espíritu Santo, Dios le va a dar otro. Él se lo pone al servicio del Señor y edifica a otros, le va a llegar otro. Muy importante que entendamos que son dados por el Espíritu de Dios y que son manifestaciones divinas, sobrenaturales, maravillosas, con las cuales Dios nos ha adoptado para que la iglesia se edifique y todos seamos bendecidos. Por el mismo hecho, hermanos, de que es inmerecido, nosotros debemos honrar y que seamos dignos de ese llamado, de ese ministerio. Que podamos nosotros entender siempre, ahí se marca la humildad. Ahí empezamos porque se marque la humildad de nosotros. No presumir lo que solamente Dios puede presumir, nosotros no. Viene de Él. Viene de Él. Esto no lo da el mucho estudio, tampoco lo da la mucha teología. Lo digo a los estudiantes que están aquí, que estamos estudiando ahorita teología. Eso lo da el Santo Espíritu de Dios. Y conforme la sujeción que tú tienes a Él. Conforme tu amor es mostrado para el Señor, la sencillez con la que te relacionas con los demás, que el Señor fluye cada día más en ti. Por eso dice, a la medida en que Cristo repartió los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, cuando el Señor se despide y los discípulos ascienden otra vez al trono, dice, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. O llevó la cautividad. Todo lo que antes nos ató, todo lo que antes nos gobernó, todo lo que antes vivimos en Cristo, ya el Señor lo llevó. Ya lo quitó. Y no solamente quita eso del alma, sino que no deja el alma vacía. No deja el espíritu del hombre así, sino que lo llena con los dotes o los dones del Espíritu Santo. Una manifestación poderosísima de que Dios es real y que está en la vida de ese creyente. Poderosísima, poderosísima. Que he conocido gente tan iletrada o inculta que no fue a la escuela, pero que tiene un don maravilloso del evangelismo.
que le hablan a cualquiera de Cristo y dejan a la gente con la boca abierta y la gente por fin decide aceptar al Señor. O sea que eso es para que entendamos que viene de Dios. Dios dota a la persona, Dios la capacita a la persona. Como uno que no tiene instrucción y de repente le da tanto por estudiar la palabra que el Señor lo convierte en un maestro, lo hace un maestro de la palabra, un instructor de la palabra. Y así sucesivamente. Entonces dice, ¿qué quiere decir esto? De que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. A los mismos infiernos fue el Señor. Y que descendió es que Él mismo, que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él completó una obra maravillosa, que nosotros no tuviéramos que pasar por ahí. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Para eso es. El evangelista, el pastor, el maestro, el apóstol. Para eso es el profeta. Capacitar. De este modo todos llegaremos. Cuando se deja que los dones fluyan. Cuando se entiende que no podemos negar que la profecía es de este tiempo. No podemos quitarlo de la escritura. Es neotestamentaria. La Biblia habla de profetas en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Dios sigue hablando al pueblo a través de la profecía. Dice que constituye el cuerpo de Cristo. Si quitamos uno de los 5 ministerios, entonces no existiría iglesia. Tampoco la iglesia sería edificada sin uno de ellos. Todos son necesarios, todos son importantes. De esa manera llegaremos a la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque el título arriba dice unidad en el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que llegar a un nivel, a una estatura de fe, que dice aquí que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Lo que yo no sepa como pastor, el evangelista me lo enseñó. Lo que el pastor, el profeta, el maestro no saben, el profeta lo puede traer. Y sucesivamente. Y no solamente los 5 ministerios que menciona aquí, sino todos los dones que están declarados para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor. Llegaremos a la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta. Estamos en esta humanidad, estamos en esta carne, pero Dios quiere perfeccionar. Conforme más creces en fe, conforme más creces en la unidad del Espíritu, más creces en la unidad con la iglesia, va a haber una perfección de Cristo Jesús en nosotros. Dice la palabra que a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. No dice la medida del profeta, no dice la medida del pastor ni del maestro, de Cristo Jesús. Él fue el que pagó el precio y Él es el que derrama los dones y Él es el que nos ama eternamente y Él es el que se manifiesta para que la iglesia no quede obsoleta. Para que la iglesia no se cierren las puertas de la iglesia. ¿Cuándo se cierra una iglesia? Cuando se le deja lugar al Espíritu Santo, se le deja lugar a los ministerios y a los dones. Cuando alguien empieza a dudar de un llamado, de un ministerio, todo se viene para abajo. Porque eso no es porque lo impusieron, porque lo llevan a votación, eso viene de arriba. Tenemos que honrar al llamado de Dios, en cualquier hermano que lo tenga. Tenemos que honrarlo y darle gracias a Dios por eso, porque va a ser el que me va a ayudar a crecer a mí. Así que ya, de esa manera dice, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Ya no está usted, cuando la capacidad de los dones se mueve en la iglesia y se está desarrollando la enseñanza por el maestro, está desarrollando el pastorado por el pastor, se está desarrollando el evangelismo por los evangelistas que están en la iglesia, el profeta se le da lugar cuando viene. Todas esas cosas son para que la iglesia se edifique. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ahí?
para que no seamos zarandeados. Cuando se da oportunidad a esto, que se desarrolle, va a haber una sana doctrina, va a haber un buen cimiento de la fe. La gente no fácilmente se van a llevar uno de querigma porque le van a decir, no, mira que acá están diciendo esto, que acá están diciendo aquello, y allá vas para otro lado, y ahí vienes de regreso. No serán llevados como la ola del mar, que el viento la lleva y la trae como el viento quiere. Eso es lo que Satanás quiere, hacer que el cristiano tambalee, que el cristiano dude de la fe de los otros, que el cristiano dude de la integridad, del llamado, del ministerio, de los dones, y se venga para abajo la iglesia de Cristo. Satanás aborrece la iglesia de Jesucristo. Nos aborrece a nosotros porque adoramos a un Dios vivo, porque no le hacemos caso a sus artimañas y creemos que el Dios poderoso que restituye la iglesia, levantará la iglesia con poder y veremos a sus santos ángeles viniendo con él para levantar a la iglesia. Eso no lo soporta el diablo. Satanás no quiere que nosotros fluyamos en los dones, en los llamados, en los ministerios, él lo quiere. Tú tienes un llamado y tú vas a ser instrumento de Dios a través de ese llamado. Algunos ya lo están haciendo. Gloria a Dios por eso. El diablo no le gusta. No le gusta la primera etapa, que nosotros nos amemos los unos a los otros.